Pues bien, siendo ya las 7 horas con 40 minutos, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por este espacio. Hoy vamos a abordar un tema que es muy, muy relevante para todos y cada uno de nosotros los que ejercemos como contadores públicos y auditores y quienes también somos, en este caso, peritos contadores. Apreciaría, si fueran tan amables, mis estimados colegas, si alguien pudiera mandar un mensajito para verificar que sí se escucha el sonido, por favor. Sí, ya he podido por aquí confirmar de que se escucha. Pues bien, como les comentaba, vamos a tener una hora aproximadamente para conversar sobre estos temas que son de interés para cada uno de nosotros. En este caso, vamos a hablar sobre las posibles inconstitucionalidades que vienen derivado de lo que es la publicación el pasado 8 de mayo sobre la resolución SAT DSI 589-2026, que es aplicable a los peritos contadores y contadores públicos auditores como somos nosotros. Vamos a platicar un poco sobre y vamos a analizar realmente sobre la procedencia de esas nuevas obligaciones que nos está estableciendo la Administración Tributaria a través de esta resolución. Vamos a hablar también y ampliar sobre lo que es el análisis de ese acreditamiento de conocimiento de esas 13 o más de 10 obligaciones que nos está estableciendo la Administración Tributaria. Y también vamos a hablar, pues lo que más nos interesa a nosotros es conocer sobre lo que son esas posibles acciones legales que se deben de cursar para eventualmente hacer respetar nuestros derechos y principalmente mantener el orden en lo que corresponde a nuestra profesión. El día de hoy, pues me va a acompañar el licenciado Ovidio Orellana, es un gran amigo mío y es un profesional de alto renombre, quien también es abogado constitucionalista. Y previo a darle el espacio al licenciado Ovidio Orellana, pues quiero compartirles a ustedes un poco sobre cierta normativa que está relacionada, en este caso, con lo que es el ejercicio de nosotros, los contadores públicos y auditores de Guatemala. En principio, por parte de la Administración Tributaria, tenemos en este caso dos situaciones que debiésemos de observar. En principio, pues como les comentaba, ya existía ciertas disposiciones administrativas sobre las funciones que teníamos los peritos contadores que estábamos inscritos. Esto data del año 2010 a través de un acuerdo 8-2010. En este acuerdo, pues estuvo vigente durante todos estos años, pues obviamente habían obligaciones y habían ciertos aspectos que debiésemos nosotros, los peritos contadores, que cumplir por parte de la Administración Tributaria. Sin embargo, en el último tiempo, pues no se pudo apreciar que la Administración Tributaria pues echara a andar un poco o ejerciera lo que ahí decía. Este fue un tema controversial allá por el año 2010 también, precisamente fue en junio del año 2010, y pues han pasado pues ya prácticamente casi que 16 años donde se actualiza esta normativa y que es la que yo les traigo hoy para que pudiéramos analizar y pues se actualizan las obligaciones que para la Administración Tributaria debiésemos de aplicar los contadores públicos y auditores de Guatemala, así como los peritos contadores. Es relevante también hacer notar que para comenzar nosotros a conversar respecto a estas obligaciones, a esta normativa que hoy vamos a tener a bien analizar, pues es importante que nosotros sepamos que la normativa complementaria en este caso se concentra en lo que es la ley de colegiación profesional obligatoria aplicable a todos los contadores públicos y auditores que ejercemos nuestra profesión de manera independiente o bien en relación de dependencia, y eso a través del decreto ley 72-2001, que es la última actualización de esta ley de colegiación profesional obligatoria. Se emanan en este caso los estatutos de los ya más de 14 colegios profesionales que están vigentes y reconocidos hoy en día. También es importante mencionar que esta legislación, como les comentaba, le da vida a los colegios profesionales, que son aquellos entes encargados de regular de cierta forma el ejercicio profesional. Adicionalmente, es importante también mencionar que nuestro Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, allá por el año 2013,
y que hoy estamos próximos a cumplir ya más de 21 años, en lo que es el Acuerdo 4/2013, eh, en este caso, resolvió la Asamblea adoptar el Código de Ética de IFAC, que es el código de ética que hoy por hoy tenemos vigente. Alguien me va a preguntar o me va a hacer el comentario, mire, ¿y qué tiene que haber esta ley de colegio profesional obligatoria que le da vida a los colegios y qué tiene que ver la adopción del Código de Ética de lo que es la IFAC para nosotros los que ejercemos la Contaduría Pública y Auditoría? Y mi respuesta es clara y sencilla. Pues en este caso, partiendo del código de ética, la administración tributaria, dentro del contenido de esta resolución, hace referencia a nuestro actual apegado a la ética, ¿sí? Pero ¿qué entendemos nosotros por ética? Pues lo que emana obviamente de nuestro colegio profesional, que se deriva pues de una ley de carácter ordinario, que es el decreto 72/2001, y que estos colegios están plenamente reconocidos en nuestra Constitución Política de la República. Entonces, hay un andamiaje que nosotros debiésemos aquí de conocer, y pues para los que eventualmente no han culminado sus estudios profesionales, pues es importante también reconocer que existe cierto pensum para la carrera de perito contador. Eso es un acuerdo ministerial emitido en este caso por el Ministerio de Educación, así como existe un acuerdo ministerial para esta carrera, en este caso, de lo que es el ciclo diurno o el ciclo que es de todos los días, y que en este caso viene desde la fecha de emisión 23 de septiembre del año 2010. También existe un pensum, en este caso, para la carrera de perito contador que se cursa los fines de semana. En este caso, pues traje únicamente lo relacionado principalmente a lo que es el pensum normal. De esa cuenta, pues entrando ya un poco más en materia y a manera de resumen, nosotros pues para empezar nuestra conversación del día de hoy, pues debiésemos de conocer un poco sobre lo que son la base que en este caso utilizó la Administración Tributaria, y pues ellos se basan en este caso en los artículos 1 y 3 literales H y J, de lo que es el decreto 1-98, que en este caso es la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahí es donde, pues obviamente, ellos justifican lo que es la emisión de esta resolución, que va conforme a las facultades y a las potestades que le confiere la ley a la Administración Tributaria para poder, en este caso, ejercer el control de la fiscalización y el control tributario en nuestro país. Adicionalmente, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que tenemos que ir revisando cada uno de los artículos que contiene esta resolución, derivado a que, por ejemplo, el artículo 5 hace referencia, en este caso, al acreditamiento de conocimientos que debiésemos de tener los peritos contadores y los contadores públicos y auditores, y por esa razón es que traigo esta normativa relacionada. Adicionalmente, también nosotros pues tenemos que analizar los tipos de impedimentos que establece esta resolución. Pues básicamente tenemos que saber discernir entre lo que es el ejercicio de nuestra profesión y nuestras obligaciones y responsabilidades que tenemos como contribuyentes ante la Administración Tributaria, que de cierta forma pareciera que la Administración Tributaria los está uniendo en uno solo, y creo que son cuestiones que debiésemos de ir analizando por separado. Adicionalmente, algo muy importante que debiésemos nosotros de ir considerando es el contenido de ese artículo 8. El artículo 8 de esta resolución hace referencia, y lo voy a hacer hincapié, con nuestra obligación de velar por la autenticidad de los datos que en este caso recibimos de lo que son nuestros clientes o las empresas donde nosotros pues laboramos o ejercemos nuestras actividades como contadores, o en este caso contadores públicos y auditores. Y pues también hace referencia a nuestro actuar con la debida propiedad, buena fe, y pues y principalmente el numeral 6 hace referencia a las reglas de ética en todos sus actos.
Por esa razón es que hago referencia yo a este código de IFAC, que de cierta forma en sus últimas versiones, y pues para algunos sabrán que tuve a bien el conformar una junta directiva que dirigimos el colegio en el año 2020-2022 y que se actualizó esta normativa, pues no tiene cierta relación con el tema tributario, sin embargo tiene relación en algunos de los capítulos con nuestro ejercicio profesional en función de nuestros clientes, no necesariamente con una obligación directamente con la administración tributaria. Y pues obviamente otro punto que debiésemos nosotros de ir conversando es esa operación y la documentación en libros que se vinculan con la tributación, algo que de pronto está quedando un poquito amplio porque lamentablemente está un poquito ambiguo porque cuál va a ser el alcance, en dónde se definen los límites, en este caso de nuestra responsabilidad, y algo que también tenemos que ir nosotros manejando muy bien es esa obligación de acatar disposiciones administrativas que la Administración Tributaria emita con relación a la facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de nuestros clientes, que también, pues, por obvias razones, serán de alguna medida obligaciones de nosotros, los profesionales, como contribuyentes. Sin embargo, pues tenemos que entender ese contexto. ¿Por qué razón es necesario que nosotros observemos cuál es la jerarquía de las leyes, en dónde queda, en este caso, las resoluciones que emite la Administración Tributaria, analizar lo que es la normativa interna que le va a regir, en este caso, al personal administrativo y al personal, llamémosle, operativo de la Administración Tributaria, y qué relación tenemos o no tenemos nosotros los profesionales independientes, como les acabo de decir, que actuamos bajo relación de dependencia o de forma independiente, ¿sí? Entonces, para esto, pues voy a pedirle al licenciado, pues, Ovidio Orellana, que por favor pueda activar su cámara y desde ya nuevamente agradezco ese compromiso, esa disposición que tiene el licenciado de poder en este caso, compartir un poco de sus conocimientos y principalmente esa disposición que tiene de seguirle aportando a nuestro país. El licenciado, como para que ustedes conozcan un poco, el licenciado Ovidio Orellana es abogado constitucionalista, fue presidente también del Colegio de Abogados y Notarios de nuestro país y adicionalmente, pues él tiene mucha experiencia en lo que son acciones de lo que tiene que ver con amparos y acciones de inconstitucionalidad. Por ende, es que el día de hoy lo hemos invitado. Así que adelante, licenciado Ovidio, muy buenas noches y desde ya te agradecemos en nombre del gremio este aporte que nos puedas facilitar el día de hoy. Muchas gracias, licenciado Marco Tulio. Solo tengo inconvenientes aquí con la forma de ingresar para el tema del, digamos, de la visión. El audio sí creo que me escuchan, ¿verdad? Con la forma de ingresar para el tema de, digamos, de la visión. El audio sí creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, video, estoy viendo yo que no tenemos todavía de tu parte. Voy a dejar de compartir en este momento y vamos a verificar si tenemos a bien poder activar tu audio, licenciado Video. Vamos a ver por aquí. Te voy a solicitar inicio de video. Si puedes darle aceptar, por favor, licenciado. Ya, Sí, ya te vemos. yo aquí no los veo. Vamos a Sí, ver. Ya. ya te vemos. Muchas gracias, Ahí. licenciado. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que están conectados por las distintas redes. Creo que el día de hoy es un tema sumamente importante. Yo en lo personal, pues no le había dado la importancia a este tema. Eh, pues
pasó desapercibido o desapercibida esta resolución en lo que a mí corresponde. Sin embargo, conversando con algunos profesionales de la contabilidad, pues comenzaron a decirme y a presentar dudas, inquietudes. Luego, pues conversamos con tu persona sobre esta resolución y bueno, nos llevó a analizar detenidamente la misma y a generar a partir de ahí, pues este conversatorio que espero realmente deje un aporte significativo a la comunidad, digamos, de los contadores, los peritos contadores, los contadores públicos y auditores, para quienes en realidad va dirigida esta resolución de la SAP. Entonces, este interés por querer compartir experiencia y conocimiento y para tomar decisiones que habría que tomar, creo que es de vital importancia porque así como se establecen ciertas normativas o ciertas disposiciones en esa resolución, que de una u otra manera van a obligar a los contadores y a los peritos contadores, a los contadores públicos y auditores, pues es importante que en el análisis que se haga para dejárselos a ustedes y ya ustedes sabrán si lo abordan de distinta manera, pero nosotros queremos dejar nuestras opiniones claras y definidas para tomar decisiones probables de acciones legales, de ser posible, para tratar de dejar sin efecto una decisión de esta categoría. Y las razones para poder pensar en ello, pues son variadas. Y no sé, mi querido amigo, si comenzamos a hacer el análisis de la resolución o quieres introducir algo adicional previo a ello. Yo creería que podríamos empezar. Entiendo que también tenemos un material de apoyo, una presentación. ¿La quieres compartir tú? ¿Deseas que te apoye con compartirla? Voy a intentar aquí si puedo. Entonces, si puedo, entonces lo hago yo. Y si no, pues si me apoyas ahí, sería muy bien. Entonces, no sé si la ven ahí, ¿no? Todavía no. No la ven. Sí, aquí tengo problemas. Bueno, entonces solo si me ayudas porque aquí la tengo ya, pero si no la ven, entonces mejor, este, si me puedes apoyar. Con mucho gusto. Ahorita voy a proceder por ahí a compartir. Eh, Vamos a ver. Listo, pues básicamente tenemos en pantalla ya lo que es este primer considerando y pues vemos por aquí que está resaltado algunos puntos muy importantes como lo es normativa interna y disposiciones internas y aquí me gustaría, licenciado Video, que pudieras darnos esa explicación en tu expertise qué significa esta normativa interna y estas disposiciones que van aplicables en este caso o van relacionadas más bien con el decreto 198 que es la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Muy bien, bueno, yo quisiera compartirles a ustedes en principio que para poder entender a veces todas las disposiciones que emiten los órganos que tienen competencia para ello, entiéndase Congreso de la República, Presidencia de la República, municipalidades, todos los entes estatales que de alguna manera dictan o emiten disposiciones. Generalmente uno obvia a veces el por qué es que se emitió una disposición, qué lo motiva, qué parte de esa exposición que hacen es coherente con el contenido o el cuerpo de una disposición legal.
Entonces, generalmente uno lo obvia y solo se va a los artículos, al primero, al segundo, al tercero, sí, pero obviamos las razones que motivaron a emitir una disposición que puede ser de carácter general o individualizada. En el caso que nos ocupa, para mí sí es muy relevante empezar desde el principio. Y empezar desde el principio es empezar desde el primer considerando, que es el que nos dice eh, el por qué clase de norma es la que está emitiendo y a quién va dirigida. Y eso es una constante que vamos a ver en el transcurso del análisis que se haga de esta resolución y vamos a determinar que no existe una congruencia entre lo considerado y lo descrito ya como la parte obligatoria que deben observar los peritos contadores y los contadores públicos y auditores. O sea, no coincide la parte considerativa, es decir, no hay un soporte constitucional y legal para hacer coherente lo considerado con lo dispositivo. Y eso lo vamos a ir viendo en el análisis que vamos a realizar a efecto de que se determine, pues, que esa disposición, según lo que yo puedo, digamos, concluir, es de que es una, digamos, una normativa absolutamente inconstitucional, ilegal y arbitraria. Entonces empezamos con el considerando uno, para saber qué clase de norma es la que están emitiendo. Y dice el considerando uno que de conformidad con el artículo 3 literal J del decreto 1-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, dice, le corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria la función de establecer, dice, normas internas que garanticen el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia tributaria. Asimismo, el artículo 23 de la ley citada faculta al superintendente de Administración Tributaria a emitir las disposiciones internas que en materia de su competencia faciliten y garanticen el cumplimiento del objeto de la SAT y de las leyes tributarias aduaneras y sus reglamentos. Si nos vamos a revisar esas dos normas que se invocan en este primer considerando, en efecto, dicen eso. Entonces, ¿qué elementos tenemos que destacar de este considerando? Que el superintendente de administración tributaria dice que está facultado para establecer normas internas y emitir disposiciones internas. Este dato es un dato muy importante porque eso nos lleva entonces a la siguiente diapositiva, si la tenés ahí a la mano. Vamos a ver. ¿Sí? No sé si ya lo puedes ver. No, pero vamos a ver ahí. Y ahora tal vez tiene un poco de delay. Mm, No, no me aparece. Si gustas, voy a tratar la manera de... ¿Y ahora? No, no está. Solo quiero hacer algo aquí para ver si logro que se pueda. ¿Deseas compartir tú? Pero me voy a intentar ver aquí un dato que me interesa ver. Vamos a ver.
Bueno, quiero aquí, lo voy a, digamos, a ir haciendo, lo voy a ir haciendo conforme Acabo de compartir otra vez mi pantalla, me dice si lo puedes ver. voy. Parece que tenemos problema ahí, pero bueno, quiero seguir la lógica de esto y luego vamos a ir, voy a ir explicándolo de la manera que aquí se puede. Bueno, entonces estaba hablando ustedes sobre las disposiciones o normas internas que está facultada la SAT para poder emitir. ¿Qué significa, digamos, o qué debemos de entender nosotros por normas internas? Hay una serie, obviamente, de definiciones, conceptos en relación a qué debemos entender por normas internas. Entonces yo les quiero transmitir a ustedes una de esas tantas, digamos, definiciones de normas internas para ver, digamos, cuál es entonces esa clase de disposición y a quién va dirigida. Entonces dice la doctrina que son directrices, políticas y procedimientos que rigen el funcionamiento de una organización. Su propósito, oigan esto, es establecer procesos, garantizar valores corporativos y mantener el orden, la disciplina y el buen ambiente laboral entre colaboradores. Ese dato pongámoslo por favor así, entre comillas, que es un buen ambiente, dice, entre colaboradores. Todo lo anterior es entre colaboradores. Dice que son válidas exclusivamente, entre comillas, dentro de la organización y deben ser cumplidas por, entre comillas, todos los miembros, desde empleados hasta la directiva, incluyendo aspectos como el horario de trabajo, el uso correcto de equipos, procesos disciplinarios, prevención del acoso, entre otros. ¿A qué voy con esto? Esta definición doctrinaria de qué podemos entender por normas internas se está, digamos, orientando hacia todas aquellas disposiciones que emitan los entes hacia adentro, es decir, hacia los trabajadores y funcionarios o empleados de una institución, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Eso, digamos, eso es dentro de los distintos conceptos que se pueden manejar doctrinariamente de lo que se puede entender por normas internas. Entonces, el primer considerando, que ya lo vimos al inicio, pues nos habla de esas disposiciones que se refieren a normas internas y disposiciones internas. ¿Estamos claros? Que se refiere entonces a normativa a todas aquellas disposiciones que se van a emitir hacia los funcionarios empleados que correspondan a la institución. En este caso, deberían de ser hacia los que integran y componen la SAT, desde el que barre hasta el superintendente de administración tributaria. Es decir, normas internas de aplicación internas para poder realizar de mejor manera su trabajo. Y su trabajo va a ser de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales que rigen a la institución. Entonces, el siguiente, digamos, la siguiente disposición, que es el considerando dos, que ya tú lo puedes poner ahí a la vista de quienes nos acompañan aquí. El considerando dos dice, y vamos, aquí es donde empezamos con el problema y empezamos a detectar que no son normas internas y que empezamos a detectar que a partir de ahí empieza ya a detectarse la inconstitucionalidad de esta disposición. Porque el considerando dos dice que los peritos contadores, imagínense, los peritos contadores y contadores públicos y auditores son personas individuales inscritas como tales ante la administración tributaria, que prestan servicios técnicos y profesionales a los contribuyentes y responsables tributarios. Y ojo, aquí es donde viene lo contradictorio de la finalidad de esa resolución. Dijimos normas internas aplicables a los internos. Y dice, para quienes resulta
convenientes dictar las normas que desarrollan su relación con la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Para quiénes? O sea, ¿quiénes son esos quiénes? Los peritos contadores y los contadores públicos y auditores. Entonces, la pregunta del millón es, ¿los peritos contadores y los contadores públicos y auditores están dentro de la SAT, trabajan directamente para la SAT, son empleados, funcionarios de la SAT? O sea, ¿qué son de la SAT? Nada. Simple y sencillamente están inscritos como corresponde en la SAT de conformidad con la ley, pero están haciendo normativas no para los funcionarios o empleados de la SAT, sino para los peritos contadores y contadores públicos y auditores. Ahí digamos, el primer considerando con el segundo, ahí se contradice absolutamente todo porque la disposición no es interna, es externa. O sea, están disponiendo o piensan, digamos, emitir disposiciones para externos, no para internos. Y arriba, el primer considerando es disposiciones que internas. Entonces, eso nos da una primer pauta que se está vulnerando el principio de legalidad. ¿Por qué? En materia administrativa. ¿Por qué? Porque no hay un soporte constitucional y legal que faculte a la SAT para emitir una disposición de carácter general para un externo. Y los externos aquí son los peritos contadores y los contadores públicos y auditores. Ahí está la contradicción y así se va a ir más adelante. Toda la carga va para los peritos contadores y contadores públicos y auditores, lo cual lo hace desde ya inconstitucional, solo con lo que ya ellos mismos describieron. Y seguimos entonces con la siguiente, digamos, diapositiva, en donde en el artículo 1 dice, objeto, la presente resolución norma lo relativo al registro, funciones, obligaciones y responsabilidades ¿de quién? De los peritos contadores y contadores públicos y auditores. Entonces no es una norma interna, es una norma externa con efectos a terceros. Y eso no lo puede hacer la SAT menos a través de una resolución y menos que sus considerandos, no es cierto que sea una disposición interna. Entonces, esto va dirigido para los peritos contadores y contadores públicos y auditores. Una norma que absolutamente contraviene ¿qué? El principio de legalidad y la seguridad y la certeza jurídica que garantiza el artículo segundo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, no hay coherencia entre el primer considerando, el segundo considerando, el primer considerando, porque están emitiendo una disposición con efectos externos, no internos, sin tener facultades para ello. Si ustedes revisan nuevamente el considerando uno, la cita que hace el superintendente de las normas que hace es para normas internas, nada más, pero ahí están retorciendo la disposición considerativa con lo que ellos están buscando por otro lado. El artículo, Licenciado, aquí quisiera tal vez hacer hincapié en algo. Según tu apreciación y según nuestra estructura jurídica, conforme a nuestra estructura jurídica, ¿cuál sería el medio a través del cual sí nos podrían, en este caso, establecer funciones, obligaciones y responsabilidades a los que ejercemos esta profesión? la única forma de poderlo hacer es a través de una disposición emanada del Congreso de la República de Guatemala, es a través de un decreto, digamos, que donde se establezcan esas exigencias que hoy por hoy está sumándole la SAT a través de una simple resolución sin tener facultades constitucionales y legales para ello. Y eso ya lo dejamos claro por qué, ¿verdad? O sea, ellos Sí. en su primer considerando ya dijeron claramente qué, pero están haciendo otra cosa. Entonces, la única manera o la única forma es a través de una disposición del Congreso que desarrolle o cree una ley en donde se establezcan lo que quieran. Y todavía eso podría ser inconstitucional
Si alguna disposición de esa naturaleza que emita el Congreso, pues también contraviene la Constitución, pero es, digamos, la forma adecuada e idónea. ¿Por qué razón? Porque, digamos, la generalidad de disposiciones que rigen a los contadores públicos y auditores son disposiciones de rango ordinario o rango constitucional, y las, digamos, reglamentarias, pero que deriven de una ley. Entonces, y estas son resoluciones, su rango es todavía inferior, mucho más inferior digamos, en la pirámide kelseniana, que hoy por hoy se sigue manejando en nuestro sistema. Entonces, con mayor razón, no puede ser superior a una norma ordinaria o una norma constitucional que la está estableciendo. Entonces, con eso respondería a esa pregunta. Muy bien, nos pasamos entonces a lo que es el análisis del artículo 2. En el artículo 2 nos encontramos con el mismo problema. Dice, definiciones. Aquí hay varias definiciones, pero yo solo quise tener esta, que es la primera, que es la que más afecta, digamos, a los contadores y auditores. Y dice, para la aplicación de la presente resolución, derivado de la intervención de los contadores registrados, se establecen las definiciones siguientes. En lo que les acabo de leer es a quiénes se está refiriendo: a los contadores registrados. No se está refiriendo a nadie interno de la SAT, sino se está refiriendo a un tercero, a alguien que no es ni pertenece ni tiene ninguna relación de ninguna naturaleza con esa institución. Y luego dice que la primera definición es la actualización de conocimientos, que esa la vamos a ver en la que sigue, que es lo mismo, o sea, tienen relación. Dice que dice, es el proceso de actualización de conocimiento, es el proceso de actualización que debe realizar ¿quién? El contador registrado ante la SAT. Entonces, es una disposición hacia terceros, no es una disposición interna. Dice, el cual será anualmente a través del curso de actualización de conocimientos que imparta la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿A quién le está imponiendo eso? Al contador registrado. Entonces, aquí estamos nosotros ante una exigencia que vamos a ver que ya es una exigencia en la disposición. Aquí solo la están definiendo, pero más adelante ya se convierte en una obligación, y esa obligación dirigida a un tercero es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la norma es interna y no tienen facultades para crear y imponerles esta clase de obligación. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. La norma no es una norma interna, es una norma hacia un tercero, y se están agarrando de que la norma es una normativa interna, y una normativa interna no puede ser para ser aplicable a terceros, o sea, gente que no está laborando dentro del SAT para que ellos cumplan de mejor manera las disposiciones legales, y que eso sea en beneficio, digamos, del país, de los contribuyentes, de la sociedad. Ok, pero eso es un trabajo que tienen que hacer internamente la SAT, pero no es un trabajo que le impongan, no es digamos, no son obligaciones que le impongan a los contadores o a los peritos contadores, a los contadores públicos y auditores, a través de normativas de esta naturaleza, de un rango muy inferior, utilizando el argumento de una disposición interna con efectos hacia terceros. Entonces, y que además, digamos, la actualización de conocimientos, eh, esto, digamos, manejarlo en la forma en que lo está redactando la SAT es totalmente improcedente. Primero, por lo que ya dije, y segundo, porque si ellos quieren brindar esa clase de capacitación, esa norma debería de ir orientada hacia ellos mismos, para poderle facilitar a los contadores o a los contadores públicos y auditores esa clase de capacitación, pero no en la forma en que está. Vuelvo y repito, no es, digamos, esa disposición hacia directamente el contador registrado, para tener anualmente y en la fecha de su nacimiento, por ahí dice la norma más adelante,
a cada cierto tiempo esa actualización de forma obligatoria, lo cual le puede impedir incluso el poder ejercer este, su, su labor como contador registrado si no cumple con esa disposición, ¿verdad? Porque hay una norma que la vamos a ver probablemente más adelantito que no está tan clara que podría en un escenario invocarlo la SAT como el que yo me estoy temiendo, como decirle, mire, como usted no cumplió con esta actualización, pues simplemente no está activo y entonces por lo tanto no puede ejercer. Pero esos son temas que se van a ir viendo en la práctica porque hay normas que no están del todo claras. Y claro que más adelante vamos a ver que lo que no esté claro lo pueden aclarar ellos, dicen, pero dice ante X dependencia, pero eso genera no, digamos, no genera seguridad ni certeza jurídica, sino que además la administración pública tiene, digamos, regladas sus funciones y a través del principio de la juridicidad, y entonces no puede, digamos, dejar abierto a que cualquier persona se invente ciertas interpretaciones normativas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí en este artículo segundo, lo mismo, no es dirigido hacia personal interno, sino hacia los contadores registrados que, digamos, van a tener esa obligación, como lo vamos a ver a continuación. No sé si hay alguna duda de lo antes mencionado. No, estamos totalmente claros y quisiera que pudiéramos seguir avanzando. Muy bien. El artículo 5, que es al que, digamos, detecto también como que están en la misma línea, dice actualización, es el seguimiento de lo que les acabo de decir. La Superintendencia de Administración Tributaria proporcionará un proceso de actualización de conocimientos a los contadores registrados. Aquí no dice que es al personal de ellos, dice a los contadores registrados, o sea, usuarios externos, terceros, mediante capacitaciones que se coordinarán periódicamente por los medios que establezca. El contador registrado, aquí no estamos, aquí vuelvo otra vez, el contador registrado, o sea, no es personal de la SAT, debe, obligación, actualizar sus datos anualmente y acreditar, este es el punto que tiene que ver con la actualización, y acreditar la aprobación del curso de actualización de conocimientos tributarios mediante el sistema que la Superintendencia de Administración Tributaria ponga a su disposición. Volvemos a lo mismo. Es inconstitucional la norma porque la disposición no es interna, es externa y está generando una obligación hacia terceros en una norma que no es coherente ni siquiera con ella misma. Y luego la actualización de quiero ver aquí, la actualización de conocimiento debe realizarse durante el mes de aniversario de su nacimiento. Bueno, pero aquí es cuando la van a hacer. Y la Intendencia de Atención al Contribuyente deberá crear la metodología de capacitación. Digamos, estas son las disposiciones que debería de emitir. Dice, la Intendencia de Atención al Contribuyente, ¿a quién se está dirigiendo? A la Intendencia de Atención al Contribuyente. Este no es un tercero, este es un interno. La intendencia, esta intendencia deberá crear la metodología de capacitación y evaluación para los contadores. Ok, le está dando una instrucción a alguien interno, pero volvemos a lo mismo. Aquí en la redacción anterior, la obligación es para los contadores registrados. Entonces, volvemos a la misma violación, vulneración y en contra de los contadores registrados por la sencilla razón que están a través de una norma interna que debería de ser para ellos mismos, creando una obligación a externos que podría afectarle en el ejercicio de su labor si no llega a acreditar la aprobación de sus cursos que van a ser obligatorios, porque dice debe actualizar. Entonces, les están poniendo esa obligación. No sé si hay alguna duda en relación a ello. Aquí pues básicamente el comentario y este pues es que de pronto puede haber una buena intención en el tema, en lo relacionado a lo que es la acreditación de conocimientos. Sin embargo, pues la buena intención no basta. ¿A qué me refiero?
a que de pronto no creo que sea facultad de la Administración Tributaria y que esté contenido dentro de la ley correspondiente el emitir algún tipo de certificado de conocimientos, ¿sí? Creo que de cierta forma para eso están los entes correspondientes, como lo son las universidades y como en este caso son los colegios privados que son los que emiten los títulos, en este caso en cada uno en su nivel, ¿verdad? Pero que creo que es algo que se debe de rescatar aquí, ¿verdad? Que no creo que sea una función, creo que pueden eventualmente colaborar con el país y similar, pero no de la forma que lo están haciendo. Creo que ese es el comentario nada más que, que creo que es pertinente a esta situación. Sí, a Si eso nos habría, pasa- perdón, eso habría que agregarle que, vuelvo y repito, o sea, ellos creo que orientaron re mal esta disposición, porque primero debió hacer hacia adentro. Y digamos, ¿quién no quiere que lo capacite? Todo el mundo, ¿verdad? Pero el problema aquí es de que ya lo hacen de manera obligatoria, coercitiva y con la posibilidad de que si no cumple, le pueda afectar en su trabajo. Y entonces yo creo que el enfoque está mal. O sea, yo estoy de acuerdo que la SAT capacite a medio mundo, pues buenísimo. O que las instituciones capaciten a todo el mundo en lo que hace, buenísimo. Pues transmitir conocimiento, transmitir experiencia es buenísimo porque uno aprende de su propia experiencia o la experiencia de otro, o los errores de uno o los errores de otro, pero se comparte eso para que alguien pues no caiga en un error que ya se cometió. O sea, yo no estamos en contra de esto, pero aquí el problema es que como es una entidad estatal, no puede hacer lo que se le dé la gana, sino que tiene que actuar dentro del marco de, digamos, de lo que las disposiciones constitucionales y legales le establecen, porque es el principio de legalidad y tienen que también ajustarse al principio de juridicidad. Entonces, si la administración pública se pone a inventar porque se le da la gana cualquier disposición, no lo puede hacer porque hay limitación constitucional. Entonces, por eso es que digamos el Estado mismo, hablamos del Estado en general, todas las instituciones, absolutamente todas tienen sus funciones y sus atribuciones, sus derechos sobre todas. Y solo pueden hacer ¿qué? Lo que la Constitución y la ley les dice. No pueden hacer, fuera de eso no pueden hacer nada, a menos que modifiquen la ley, la reformen, en fin, le hagan adiciones, lo que ustedes quieran. Entonces siempre tiene que tener un soporte constitucional o legal, pero si no lo tiene, no puede actuar. Ese es el principio de legalidad. Y en cambio aquí estamos viendo nosotros que ellos mismos están diciendo, voy a hacer una norma interna, sí, pero es para fregar al tercero o para ponerle obligaciones al tercero. Entonces no es una norma interna. Entonces ahí qué está haciendo, no tiene una función constitucional y legal que le faculte, porque ellos dicen, yo estoy facultado para emitir una disposición interna. Eso es lo que dijo en el primer considerando. Pero ya cuando lo empieza a desarrollar, ya en el segundo considerando ya no es interna, ya empieza a afectar a terceros. Entonces, ¿ahí qué pasa? No está actuando coherentemente y también, digamos, no está respetando el principio de legalidad y los ya mencionados con antelación, en donde es su obligación observar. De lo contrario, sí se puede incurrir en digamos, en actos que sean ilegales, arbitrarios e inconstitucionales y que se pueda impugnar esa normativa a efecto de que la Corte de Constitucionalidad sea quien la expulse del ordenamiento jurídico. Entonces, con eso, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces no hay resolución en ese sentido y sigan las cosas como están. Entonces, tendrá que reformular pues, la SAT su disposición y hacer lo mismo, solo que obligando a sus trabajadores a hacerlo de distinta manera. Entonces, yo, digamos, esa sería la reflexión adicional que haría. Muchas gracias, licenciado. Pasamos entonces a lo que es el análisis del artículo 6. Y esto me llama mucho la atención porque hace referencia, o a mi criterio, hace una mezcla. Cuando son impedimentos, dice para actuar como contador registrado. El artículo 1 pues es bastante claro relacionado a los civilmente incapaces. Alguien interdicto, pues obviamente no podría, pues, por obvias razones ejercer. Pero el que más me llama la atención es el número 3. Y este número 3 me voy a permitir leerlo
hace referencia a que tiene un impedimento para actuar como contador registrado por incumplimiento de las obligaciones tributarias con declaraciones omitidas, que sea deudor moroso de tributos o que le esté reclamando proveedores tributarios en la vía de lo económico coactivo. Entonces, aquí quiero resaltar un poco con declaraciones omitidas. Creo que, si bien es cierto, en este caso los contadores jugamos un doble rol, porque ejercemos nuestra profesión y para ejercer nuestra profesión de manera independiente necesitamos un número de NIT y estar afiliado a impuestos, pero creo que son dos cuestiones que no se deben de mezclar. No sé cuál sería tu apreciación, licenciado. Bueno, mira, yo aquí quiero, bueno, hablemos de ese numeral ya que estás hablando de ese numeral. Bueno, aquí era lo que yo les decía al inicio. Y precisamente este numeral es el que puede, digamos, invocar la SAT para el tema de su obligación de actualización tributaria. ¿Por qué razón? Porque esa norma, si la queremos entender como está redactada, dice por incumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero digamos que no, digamos, no es entenderla que esa incumplimiento tributaria empieza con declaraciones omitidas, no, sino que el incumplimiento de una tributarias es uno, con declaraciones omitidas es otro, y que sea deudor moroso de tributos es otro, o que se le esté reclamando por adeudos tributarios en la vía económico activo es otro. Pero el primero es uno, o sea, digamos, por incumplimiento de unas tributarias es uno, y ahí es donde puede entrar la parte relacionada con el tema de la capacitación a la que hace alusión esta resolución. Entonces, si usted incumplió con esa capacitación, pues por eso es una obligación tributaria de quién? Suya. ¿Por qué? Porque usted lee en el epígrafe, el artículo 6 a quién va dirigido ese impedimento. No ha dirigido hacia los trabajadores de la SAT, va dirigido al contador registrado. Y a partir de ahí todo lo demás es inconstitucional, vuelvo y repito, porque ellos no pueden emitir, ninguna de esas tres las puede emitir la SAT, porque se lo está imponiendo a un tercero una norma que no es interna. Y entonces se puede agarrar del primer supuesto por incumplimiento de sus obligaciones tributarias. ¿Cuáles? Las del contador. Y aparte es con declaraciones omitidas. Bueno, entonces estamos hablando ya de otro supuesto. Y luego los demás que yo ya les leí. Entonces aquí, esa norma, si esa coma que le pusieron hace la diferencia. Y ahí es donde yo veo que se genera, juntamente con la obligación que imponen la norma anterior, em, la posibilidad de que tenga un impedimento para actuar como contador registrado. Entonces, ¿a quién va dirigido el impedimento? El epígrafe lo dice, al contador registrado. Y esta es una norma que de carácter interno. ¿Es inconstitucional? Totalmente. ¿Cuánto es ese artículo? Todo, porque la SAT no puede redactarle e imponerle impedimentos a un tercero con una norma de carácter interno. Y las tres que están ahí, dice los civilmente incapaces descritos en la ley, por Dios santo, si eso no necesita que vaya ahí. Eso al momento de tramitar y resolver sobre cualquiera de las incapacidades que están, el mismo juez va a decir, mire, usted está incapacitado, lo va a comunicar o no lo tiene que comunicar y obviamente deja de ejercer, digamos, ciertos derechos y cumplir estas obligaciones que se harán de la manera que la ley establece. Y las otras que están ahí le corresponde un tribunal penal, o, en fin, pero en realidad el solo hecho que vaya dirigido hacia los contadores registrados ya la hace inconstitucional por la misma razón que ya les comenté anteriormente. Entonces no sé si eso queda claro para el comentario que estamos viendo. Totalmente, licenciado, totalmente claro. Muy bien. La siguiente disposición que a mí en lo personal también veo ahí que, vamos a ver, sería el artículo 8.
Es el de las obligaciones. ¿A quién van las obligaciones? Obligaciones de los contadores registrados. Volvemos a lo mismo. La SAT le está imponiendo una obligación a los contadores registrados con una norma interna. Ahí, ¿qué la hace? Inconstitucional por las razones ya mencionadas. Entonces dice, son obligaciones de los contadores registrados ante la SAT las siguientes. Dice, y esto imagínense usted, esta creo que fue la única que les pongo aquí porque hay varias, pero esta es delicadísima, muy delicada y se las tengo subrayadas en los puntos que me interesan que ustedes vean. Dicen, velar por la autenticidad de los datos y documentos que en el desarrollo de sus actividades como contador registrado reciba de los contribuyentes a quienes les preste sus servicios. Ese primer, digamos, párrafo que está ahí dice velar por la autenticidad de los datos y documentos. Ahí le está imponiendo a los contadores registrados que cualquier documento que se le presente tiene esa obligación. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo lo va a velar? No es ni siquiera verificar, sino cómo va a velar por eso, cómo lo va a hacer. ¿Será que es trabajo del contador registrado realizar esa labor? Obviamente que no, ¿verdad? Ejemplo, viene el contador y le dice, mire, fíjese que yo necesito que me traiga una certificación extendida por registro mercantil de X cosa, patente, lo que ustedes quieran. Entonces, como se la llevan al contador, entonces este tiene que agarrar camino e ir al registro mercantil a verificar que en efecto ese documento lo haya emitido la registro mercantil o cualquier otra entidad o la misma SAT. O sea, tiene y determinarlo y estar totalmente seguro que ese documento es veraz. ¿Será que esa es una labor que realiza un contador? Y la otra dice en el segundo párrafo, dice, en caso, oigan esto, que eso sea más complicado todavía, en caso se detecten indicios de delitos de falsificación de documentos conforme al capítulo del título 8 del libro segundo del Código Penal, debe presentar denuncia al órgano competente. O sea, el contador registrado tiene que tener la capacidad de detectar indicios de delito. La pregunta es, ¿y quién es el ente, el órgano que determina a través de la investigación si hay indicios de delitos o si hay delitos? El Ministerio Público. ¿Eh? Entonces le están imponiendo una obligación que no le compete a el contador registrado. Entonces, en realidad, no sé quién de la gente que labora en la SAT haya hecho esas disposiciones, ¿verdad? Ustedes, pero la verdad, rayan en la notoria inconstitucionalidad al imponer obligaciones a un tercero con una disposición interna que solo eso lo hace inconstitucional. No digamos esto, si estas obligaciones que le están poniendo, y qué delicados, porque si un escenario que estas normas sigan vigentes, esta resolución siga vigente, y la SAT dentro de la labor que realiza, una empresa donde un contador público auditor o un contador registrado, eh, digamos, haciendo su labor, pues la hizo normalmente, pero la SAT detectó que ahí había un delito de falsificación. Eso lo detectaron ellos, ¿verdad? Que tienen supuestamente la capacidad de decir, tengo ese olfato de decir aquí hay un indicio de delito. Entonces van a querer afectar al contador registrado. Entonces, con mayor razón, entendería yo es de seguir analizando este tema para ver la posibilidad de que esa resolución con esta obligación que es tremenda, pues pueda ser expulsada del ordenamiento jurídico por cuanto que no cumple por las razones mencionadas con las verdaderas funciones que tienen los contadores registrados. Entonces, la labor de un perito contador o un contador público auditor no es esa.
Ellos ¿Quién va a piden, contratar? Imagínate, licenciado, ¿quién va a contratar un contador que le va a llegar a investigar y hacer todas las preguntas a un contribuyente y tratar de velar y tratar de indagar? Es ¿sí? complicado. ¿Sí? No, y mandan, por ejemplo, vengo yo y le digo, le mando a mi contador mis facturas, ¿verdad? Ustedes de ventas y de compras. Entonces, el contador tiene que constatar la autenticidad de esos documentos también. Todo. Entonces, sí, mire, yo emití facturas, sí, tiene que ir a constatar que esas sean facturas emitidas legalmente, que las otras que se le dieron de compras también, y ver, en fin, digamos que esa es una labor que no le compete a los contadores, en mi opinión, no le compete. Pero si le competen o no, de todos modos es una disposición interna afectando a usuarios externos. O sea, solo eso Ahí, es ahí yo inconstitucional. quisiera resaltar algo. Dice velar por la autenticidad de los datos y documentos. Tal vez los documentos puede ser un poco fácil. Eventualmente, pues, uno puede generar un reporte quizá de la agencia virtual y verificar, pues, que los documentos coincidan con lo que está ahí. Pero de los datos, sí, que el contenido de la factura, si tiene un número de serie, si tiene un número, ¿cómo va a ir uno a velar si es auténtico los datos que están dentro de la factura? Si tiene una factura 500 ítems, yo creo que ya se ha expuesto, pero son cuestiones a las que los contadores nos enfrentamos con el día a día. Y creo que para cerrar este artículo, no sé si tú lo compartas, pero la función pública es indelegable y esa función de los indicios, de los delitos de falsificación y similar, ya conversamos que le corresponde en este caso al Ministerio Público. Así es, así Artículo es. 16. El artículo 16, aquí es el que yo les decía al inicio, dice casos no previstos e interpretación. Los casos no previstos, o sea, cualquier cosa que surja en relación a eso y que ahí no esté descrito en esta resolución, así como cualquier duda que surja de la interpretación, aplicación y ejecución de la resolución, dice que serán resueltos por la autoridad superior de la dependencia que corresponda, que era lo que les decía al inicio. ¿Qué dependencia va a ser la que va a responder? Dice la que corresponda. Miren ustedes, solo ir a las ventanillas de la SAT, se encuentra uno con cada persona, digamos, hay, pongamos 5 o 6 ventanillas en la SAT. Cada uno va a tener un criterio distinto en distintos temas. ¿Y quién va a resolver sobre ese particular? Es decir, quién va a decir qué es lo correcto para ese caso. ¿Quién lo va a, si hay, digamos, 5 o 6 gentes que están diciendo de manera distinta sobre un mismo tema, opiniones distintas? Entonces, ¿y quién es esa que corresponda? Bueno, no lo dejan claro. Obviamente dirá, bueno, yo le puedo, con base en esta norma, le pregunto entonces al superintendente, mire, quién es la autoridad superior de la dependencia que corresponda. Entonces, como es para el caso concreto, la van a decir, mire, es este. Entonces, así se van a ir, ¿verdad? Y a nivel nacional, solo Dios y cualquier santo le va a ir diciendo quién es esa autoridad. O sea, no hay una clara definición sobre ello y eso no genera seguridad ni certeza jurídica. Entonces, que es un detalle que deben de estar claras, las normas deben ser claras en ese sentido para poder de alguna manera facilitar al contribuyente o al usuario de la SAT, pues la aplicación correcta de una normativa como es, digamos, la de este caso. Entonces, ahí creo que esa sería la única reflexión y en el artículo 19 pues ahí, solo para que ustedes vean que la norma ya entró en vigencia, pues esta fue publicada en el diario el 8 de mayo de 2026 y la resolución dice que estará entrar en vigencia el día de su publicación, o sea, y esa ya entró en vigencia, así que mientras esa norma no sea modificada, derogada, abrogada o declarada inconstitucional, esa norma va a estar, esa resolución que tiene efectos generales,
va a estar vigente en tanto no surja lo contrario, se debe de cumplir y será en la práctica donde se van a ir, digamos, viendo las incidencias que esta resolución va a ir generando en relación al ejercicio de la profesión de perito contador y contador público y auditor. Entonces, en términos generales, eso es lo que contiene esa normativa. En mi opinión, vuelvo y repito, es totalmente inconstitucional porque ni ellos mismos tienen una norma jurídica que respalde emitir una disposición interna con efectos contra terceros y con obligaciones adicionales que se deben de cumplir ante la SAT. Entonces, esa sería de manera muy concreta por razones de tiempo, pues el análisis legal de la resolución eh, que se, que se ha emitido, estimado amigo. Muchas gracias, licenciado. Em, Hemos abordado la mayoría de temas, pero creo que nos falta el tema más importante del cual estamos todos esperando, que realmente se divide en dos. En principio, ¿cuál es la vía correcta para enmendar esta situación? ¿Sí? Y segundo, pues, ¿cuál van a ser las acciones que nosotros podemos tomar? Cuando digo nosotros, me refiero nosotros como gremio, nosotros como profesionales que ejercemos nuestra profesión independientemente. Entonces, algunos mencionan el amparo, algunos mencionan la inconstitucionalidad. Me gustaría que pudiéramos aterrizar el día de hoy cuál es el recurso adecuado, en principio, y qué conlleva presentar este recurso. Bueno, eh, digamos, las garantías constitucionales que están para proteger los derechos fundamentales de las personas son tres. Y digamos, tal vez hay una cuarta, digamos, ahí que hay una subdivisión, que son el amparo, la inconstitucionalidad. En esa subdivisión está la general y la en caso concreto, y también está la exhibición personal, digamos, que son las tres garantías constitucionales que pueden utilizar los ciudadanos y dependiendo cuál sea el agravio, la violación o la disposición impugnada, pues así tiene que ser cualquiera de esos tres mecanismos el que se puede y debe de utilizar. En el caso concreto, digamos, la vía constitucional, que es la que es la idónea para poder buscar dejar sin efecto esta disposición, esta resolución de la SAT, es la inconstitucionalidad. ¿Por qué la inconstitucionalidad? Porque, digamos, la inconstitucionalidad se plantea contra toda aquella disposición que emiten las autoridades que tenga efectos generales. Esta tiene efectos generales. ¿Por qué efectos generales? Porque es para todos los contadores, para todos los contadores públicos y auditores. O sea, aquí no es para alguien en particular, que esa es la diferencia con el amparo. El amparo, el agravio es personal y directo. Es decir, me afecta a mí únicamente, no a una colectividad. Aquí es una colectividad. Entonces, y aquí, digamos, aquí lo que no hay es un agravio personal y directo. Aquí lo que hay es una incompatibilidad de normas, es decir, no hay una violación constitucional. Entonces, aquí lo que se produce es una, digamos, inobservancia del texto constitucional. Entonces, la afectación aquí no es personal, es general. Entonces, la vía a utilizarse es la inconstitucionalidad general total o parcial. No es en caso concreto porque no hay un caso concreto. O sea, un caso concreto es que haya un proceso penal, un proceso civil, un proceso contencioso administrativo. Y entonces uno viene y entonces viene y en ese proceso contencioso administrativo, que es más probable que haya algo de la SAT, pues entonces resulta ser que le quieren aplicar esta resolución a alguien en particular, a un contador o un perito contador. Y yo, mire, presento una inconstitucionalidad en caso concreto.
Entonces, ahí usted presenta la inconstitucionalidad en caso concreto, solo para ese caso. Y si se declara con lugar, solo va a ser para ese caso. No va a dejar, digamos, sin vigencia la todo o parte de esa resolución para todos, sino solamente para esa persona y para ese caso. Entonces, que son, digamos, las diferencias. Entonces, yo aquí estaría, digamos, recomendando la parte relacionada con la inconstitucionalidad general total de esa resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria emitida por el Superintendente de Administración Tributaria. Muchas gracias, licenciado. Perdón, El y res- el defecto, digamos, el defecto, si es que, bueno, y se presenta en la Corte de Constitucionalidad, de la cual no tenemos tampoco mucha confianza institucional todavía, pero ni modo, a ustedes, aunque sea así, tenemos que seguir planteando las cosas y esperar que algún día hagan las cosas correctamente todos y resuelvan correctamente. Entonces, ante un escenario como el planteado, pues el resultado debería de ser que la Corte declare con lugar esa inconstitucionalidad y expulse del ordenamiento jurídico esa resolución y al expulsarla, pues entonces ya no es obligatoria para nadie. Y de repente, digamos, decreta la suspensión provisional. La provisional, pues de conformidad con la ley, pues a los 8 días siguientes a que se presente la inconstitucionalidad, se debe pronunciar la Corte diciendo se suspende provisionalmente o no. Si dice que sí, pues a partir de ahí la norma no tiene vigencia hasta que se dicte sentencia. Si esta es favorable, pues se ratifica desde el periodo en que se suspendió esa norma y si es desfavorable, pues se recobra vigencia en su plenitud esa resolución. Perfecto. Vamos sobre el supuesto que de pronto se plantea de alguna forma la acción de inconstitucionalidad y en este caso no hay una respuesta favorable en los 8 días y por alguna razón, eh, ¿qué te digo yo? Alguien cumple años, un colega cumple años, no se actualiza y lo inhabilitan. El medio adecuado sería en este caso un amparo. Depende, porque digamos, en principio tenemos que ver quién dicta la resolución, porque aquí tenemos que ver en principio eh, cómo se genera esa resolución. Porque si esa decisión la adopta, por ejemplo, un director de la superintendencia, en principio podría proceder la revocatoria. Si es el órgano superior de la SAT, podría ser el recurso de reposición y dependiendo, podría seguirse con el contencioso administrativo, después de eso podría hasta proceder la casación y después de eso el amparo. O sea, todo depende. O sea, aquí yo lo que siempre he dicho y que, digamos, ustedes pueden ver en un montón digamos, un montón de gente que se pone a hablar, digamos, por esta ruta, digamos. Que sí, que vamos a hablar del amparo, que vamos a hablar del contencioso, y se ponen a describir, digamos, en lo que la ley dice, que este es el procedimiento, ok, listo. Pero lo enriquecedor, digamos, de compartir conocimiento, experiencia, no es eso. Lo enriquecedor de, digamos, de poder transmitir y compartir con las personas es, son las incidencias. Y por eso es que yo trato la manera de compartir incidencias, porque un proceso yo lo puedo definir en 2 más 2 más 2 sí, pero hay un montón de cosas que pasan. Miren, no hay un proceso que se lleve exactamente como la ley dice, sino que tiene una serie de incidencias y esas son las que enriquecen un proceso, ¿no? Y por eso es que se tardan tanto los procesos, porque no hay, digamos, una línea recta está establecida como debe de ser, pero no es así. Entonces, cuando me haces esa pregunta, por eso te digo yo, depende. ¿Quién dicta la resolución? Hay que analizarla, hay que verla y, digamos, evaluar. ¿Por qué? Porque si un escenario que sea como yo te comentaba, de que hay que agotar la vía administrativa y judicial primero antes de ir al amparo, en un escenario que así sea,
y se desconoce esa etapa, entonces y yo me voy al amparo, que me van a decir, miren, le suspendo su amparo porque usted no agotó la vía administrativa. Eso van a decir. Ya, Entonces, o sea que para tratarlo de aterrizar, vamos a ver, son dos caminos. El primer camino es la acción de inconstitucionalidad general, ¿sí? con eso se ataca la resolución en su plenitud, En su digamos, se plenitud. ataca Ok. frontalmente. Si por alguna razón no hay la inconstitucionalidad provisional en los 8 días, comienza a pasar el tiempo y de pronto viene alguien y resulta, un colega, y resulta que de pronto no lo dejan actualizarse, no puede ejercer, tendría que plantear el recurso de revocatoria, que Por eso le va a acción. llevar de barato 90 días, de barato. Después de que le salga negada la revocatoria, el contexto administrativo, que ahí nos vamos a estacionar un año, año y medio más, y para todo eso no va a poder Ah, ejercer. bien le va. O sea, creo Y otro, que, y 2 años en el amparo. y 2 años en el amparo, entonces creo que esa no es la vía, en este caso, correcta. La vía correcta, en este caso, es el planteamiento de la acción de Totalmente, inconstitucionalidad. ¿Sí? total. Ok. ¿Quiénes estamos legitimados para presentar esta acción? Bueno, Y cuál sería la forma? bueno, en el caso nuestro está legitimada cualquier persona. Cualquier persona puede presentar la inconstitucionalidad. Lo único que se requiere es que tenga el auxilio de 3 abogados. Ese es una, digamos, un requerimiento constitucional que no se puede, digamos, eliminar. Entonces, cualquier persona o entidad o institución cualquiera puede presentar una inconstitucionalidad porque lo que se está haciendo ahí es defender el orden constitucional. Entonces, cualquier persona con el auxilio de 3 abogados, que es en este caso, o sea, legitimados está en todo el mundo para hacerlo, a diferencia del amparo, vuelvo y repito, que el amparo es, ahí sí no puede cualquier persona presentar un amparo por otra persona porque no, la ley no lo permite. El agravio en el amparo es personal, o sea, solo a mí me afecta. Entonces, yo soy el que tengo que presentar ese amparo, aunque la CC ha retorcido ese criterio. La ley le dice una cosa y hace otra, lo que yo les decía, las incidencias en los procesos. O sea, en algunos casos, cuando son de relevancia nacional, que eso se lo inventó la CC sin fundamento constitucional y legal, es un invento sin sustento constitucional y legal. Entonces inventó el amparo popular, digamos, pero solo en estos casos, pero eso es contrario a la Constitución, o sea, la misma Corte viola la Constitución, porque no hay ningún soporte, eso se lo inventaron. Entonces, ¿pero por qué se lo inventaron? Porque el Procurador Humano no hace nada, o sea, el obligado a actuar en temas de relevancia nacional es el Procurador de Humanos. Él sí tiene esa legitimación para defender derechos, pero como no lo hacía, no lo hace, y entonces y habían temas que estaban candentes, entonces venía Juan Pérez y bueno, pues le voy a dar legitimación. Bueno, sí, pero ahí está el antecedente. Entonces la Corte cuando se le da la gana dice, sí, es una cuestión de relevancia nacional y continuamos. Pues si no se le da la gana, no, fíjese que eso no es relevancia nacional, usted no puede, o sea, un acto arbitrario totalmente. Entonces, pero se ha ido retorciendo todo esto a base del, digamos, de los sucesos. Y eso es lo que yo les digo. O sea, aquí los procesos es fácil venir a decirme en el amparo, audiencia por esto que se abre por... Ok, listo. No, aquí lo importante son las incidencias y las incidencias tendrían que estar ajustadas a la Constitución y a la ley, pero ni eso, muchas veces están retorcidas y contra retorcidas, como está esta resolución, que dice es una resolución interna, pero vengo y se lo voy a aplicar en este caso a los contadores, se lo voy a aplicar a los auditores, se lo voy a presentar, así como ustedes lo pudieron haber aplicado a los abogados. O sea, entonces, pero eso no lo pueden hacer. Entonces aquí la legitimación sí se puede hacer. Cualquier persona con el auxilio de abogado, ya sea persona individual o alguna institución, entidad pública, privada, lo que sea, no hay no hay ningún problema en ese sentido. Eso quiere decir de que, como dices, cualquier persona, pues obviamente los interesados somos contadores públicos y auditores, cualquier contador público y auditor o con el auxilio de 3 abogados plantea la acción y tiene un efecto general. No necesariamente tenemos que esperar que alguna entidad gremial
pues voltea a ver, le ponga importancia y lo plantee, lo puede genuinamente presentar cualquier colega. Sí, cualquier colega, es decir, y si hablamos de una entidad gremial, igual lo puede hacer. De hecho, la entidad gremial debería ser la obligada a usted, porque para eso está, ¿no? Pero si no lo hace, se hace la vista gorda, pues también es su problema, ¿ve? Y ahí, pero eso tienen que los agremiados, digamos, ahí que pueden exigir que sea la institución gremial la que presente la inconstitucionalidad y para eso está, pues para defender a los agremiados en sus derechos. ¿Para qué están? Entonces, él sí lo puede hacer, pero si no lo hace, lo puede hacer cualquier contador, cualquier auditor o cualquier simple ciudadano, es decir, no necesita ni siquiera que sea estudiado, simplemente lo que necesita es que sea una persona que esté en el pleno gozo de sus derechos y con los tres abogados y listo. O sea, no, ni siquiera que sea contador público, cualquiera. De ahí no, porque no hay un agravio personal y directo, repito, eso solo es en el amparo. Aquí es defensa del orden constitucional, porque esta es una garantía de la supremacía constitucional. O sea, esa es la razón de ser de la inconstitucionalidad general. Perfecto, perfecto. Pues nos queda totalmente claro. He tenido a bien pues, ir leyendo algunos de los comentarios que Ah, buenísimo. que han estado aquí dentro de esta transmisión en vivo y que agradecemos porque realmente se nos rebalsó por completo lo que es las inscripciones. Teníamos una plataforma para cierta cantidad de colegas, pero se nos excedió casi llegando a más de 1000 inscripciones. Y una pregunta que me llamó la atención y que creo que es muy atinada es si nos ponemos en la línea del tiempo de pronto, SAT para emitir esta resolución deroga una anterior que estaba vigente, que fue la que yo tuve a bien compartir del año 2010, ¿sí? Entonces, preguntaba aquí un colega, ¿qué pasa si esta acción de inconstitucionalidad nos fuera otorgado provisionalmente o en su defecto quedara en firme? ¿Qué pasa con la resolución anterior? Que entraría en vigencia o en este caso la superintendencia de administración tributaria tendría que revertir lo que ya dejó sin efecto. Bueno, si una disposición se deja sin efecto por otra, ya no revive. Es decir, si esta disposición que hoy estamos analizando derogó o abrogó una anterior y un escenario de que se plantee la inconstitucionalidad y se declara con lugar, la que esta disposición derogó no recobra su vigencia. No recuerdo su vigencia. No, Esa sería tu no, es que apreciación. eso no es que eso es lo que dice la ley. No es mi criterio, sino que eso es lo que dice la ley. Y así, digamos, está ya, digamos, decidido en una serie de casos que, digamos, la ley que ya queda, digamos, derogada, ya no recobra su vigencia anterior. Es decir, en este caso, por ejemplo, quisiera venir la SAT a decir, mire, derogo la resolución esta que estamos analizando, deróguela, pero eso no revive la anterior, porque ya la derogó con esta. Entonces, y hacerlo para como están emitiendo esta, pues van a creer que sí, ¿va? Pero a la hora de impugnarse, digamos, como corresponde, se la van a votar porque no es así. O sea, una ley ya derogada ya no recobra su vigencia posteriormente. Ya, perfecto, me parece re bien. Pues otro comentario que nos hacía, por ejemplo, Claudia dice, ¿cómo podemos apoyar para presentar la inconstitucionalidad? Pues aquí con el amigo y en este caso el auxilio que ya nos ha dado en otras oportunidades el licenciado Orellana, pues estamos pues trabajando sobre ello. Seguramente van a ustedes a recibir un link para quienes deseen inscribirse, apoyarnos, pero principalmente vamos a tener que hacer una serie de eventos para poder recaudar algunos fondos. Próximamente vamos a estar ahí trabajando al respecto, pero creo que es nuestro deber como
como colegas, como profesionales, pues hacer prevalecer el derecho que corresponde y pues obviamente proteger nuestro gremio. Entonces, estén atentos, por favor, a las próximas publicaciones. Esperamos, pues, tratar de dejarlo esto planteado a la brevedad, evitar que haya algún tipo de atropello el próximo mes. Recordemos que en junio, pues seguramente van a haber colegas que van a estar, en este caso, cumpliendo años, van a tener que actualizar su información y aunque si bien es cierto, dice que va a ser de forma gradual, creo que es importante que se planteen las acciones correspondientes para que no pase esto a mayor y principal, a mayores, perdón, y principalmente que podamos ejercer la profesión de una forma libre e independiente. Entonces, licenciado Ovidio, pues no me resta más que agradecerte por tu valioso tiempo, por tu valioso conocimiento y pues para nuestros colegas y amigos que están siguiéndonos en esta transmisión, comentarles que vamos a colgar la grabación, agradecerles a todos los que se inscribieron. Vamos a colgar en las dos páginas que tenemos, tanto en el perfil como en la página de Avancemos, para que ustedes puedan, pues obviamente, acceder a esta grabación por si tuvieron alguna duda y pues vamos a hacer las publicaciones correspondientes para ir mapeando también pues qué tantas personas están dispuestas a podernos apoyar y no necesariamente en un sentido económico, sino que pues que estén compartiendo el criterio que nosotros estamos visualizando de primera entrada con ese tipo de resoluciones. Así que, Ovidio, nuevamente muchas gracias. No sé si quieras despedirte o quisieras mandar algún mensaje. Bueno, gracias. Bueno, yo solo quisiera agradecerte ahí la invitación, los conceptos y también decirte que el análisis que ya se tiene y en relación a, digamos, a los peritos contadores y a a los contadores públicos y auditores, lo hice de una manera muy especial porque, digamos, en esa cercanía que por alguna razón, pues también me ha tocado tener en relación a algunos temas y actividades y algo relacionado con el quehacer de los contadores públicos y auditores, pues me ha llevado a mí a tener un cierto respeto y un cierto cariño hacia toda la comunidad de contadores públicos y auditores que hacen un trabajo extraordinario a nivel nacional y con muchos respaldos para tratar de hacer un trabajo limpio que, digamos, le da a la población, así como a, digamos, a todos los contribuyentes, esa tranquilidad, esa seguridad y esa certeza jurídica en todos los, digamos, en todas las partidas que realizan, eh, pues diaria y mensual, semestral y anualmente, que son los que nos dan esa confianza en nuestras obligaciones tributarias como ciudadanos comunes y corrientes. Así que yo le tengo un gran cariño digamos, al colegio de ustedes, de contadores públicos y auditores. Les tengo un respeto muy grande hacia los contadores públicos y auditores, a los peritos contadores, porque al igual que el resto profesionales, pues tratamos la manera de hacer las cosas bien, lo mejor que se puede, y en particular la contaduría pública y la auditoría que está presente, al igual que los abogados y algunas otras profesiones, pero catalogando estas dos casi en todas las, digamos, en todas las relaciones personales que se tienen a nivel nacional e internacional. Entonces, la comunidad, la comunicación, la relación es muy cercana. Así que por eso creo que con gran cariño, pues hemos hecho este análisis legal para podérselos a ustedes compartir
a efecto de que tomen conciencia de lo que está pasando. Hoy está pasando esto, pero si alguien no dice nada, mañana, mire, aquí las autoridades, si no se les pone un freno, siguen. Entonces, después de esto van a dictar otra resolución. Ya lo hicimos con los auditores, ahora lo vamos a hacer con los abogados, ahora lo vamos a hacer con los psicólogos, pero yo no lo sé, o sea, digamos, van a empezar a hacer disposiciones, pero si esto se para, ya, nosotros ya no vamos a hacer más para allá, lo vamos a hacer de conformidad con la Constitución y la ley, no lo sé. Pero si no, ahora si hasta ahí lo van a dejar, pues por el momento los afectados son los contadores registrados, los peritos contadores, los contadores públicos y auditores, en la forma que ya fue expuesto y analizado. Así que con todo cariño, eh, con todo mi respeto para contadores públicos y auditores, los peritos contadores que estén, y espero que en algo haya servido la humilde opinión de su servidor. Así que muchas gracias. Ahí estamos a la orden para poderles servir, para poder seguir trabajando en la medida que se pueda por los gremios, por el pueblo de Guatemala, por todo lo que se pueda y donde Dios nos permita poder aportar un granito de arena para hacer las cosas bien. Así, y eso es nuestra obligación a todos, donde quiera que estemos, hagamos las cosas bien, independientemente de otros que están en otros lados haciendo su trabajo mal como esto, pero es problema de ellos. Nosotros hagamos las cosas bien. Así que un abrazo, que Dios los bendiga y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Liceo Ovidio, y me despido de todos nuestros participantes y recordemos que avancemos en la defensa gremial y en el desarrollo técnico de nuestra profesión. Que tengan linda noche y por favor sigan nuestras redes sociales para que puedan acceder a la información tanto de este video como de las próximas acciones que estaremos planteando. Gracias, Ovidio, gracias a todos, que tengan muy buena noche. Muy buena noche, hasta luego, feliz noche.